Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda sesión del Foro Economía Colombiana, Crisis o Desaceleración Temporal. Ha sido organizada por el colectivo de la Universidad Nacional de la Facultad de Economía y el GCI, Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo del CID, con el apoyo nuestro, de la academia, porque nos interesa pues mucho poder promover este tipo de discusión. Entonces tenemos 3 sesiones, 3 grandes temas. Ya hicimos uno hace 8 días que se llamó Efectividad de la política monetaria después de la crisis del 99. Nos encontramos frente a una recesión económica. Hubo unas presentaciones muy interesantes que fueron desarrolladas por Eduardo Sarmiento, quien hizo una magnífica presentación sobre la teoría económica, sobre la teoría internacional, la economía internacional y la economía colombiana. También hubo una presentación del profesor César Giraldo, que fue básicamente sobre la economía colombiana, y también una presentación del profesor Diego Guevara de la Universidad Nacional sobre el sistema bancario y financiero dentro del marco de la economía colombiana. Entonces realmente tuvimos una sesión muy interesante. Hoy vamos a tener una sesión igualmente interesante sobre el gran tema que se llama consecuencias distributivas de la crisis. Toda crisis tiene unas consecuencias distributivas. Entonces eso es lo que se va a presentar hoy. Va a participar Leonardo Rojas, que está aquí a mi derecha, también Tatiana Lote, que está aquí a mi lado, y el profesor Darío Fajardo, miembro de número de la Academia de Ciencias Económicas. Entonces, sin mayor preámbulo, solicito que Leonardo inicie la sesión y que no sean presentaciones que superen 20 minutos para dejar pie a la discusión. Bien. Buenas noches a todos. Primero que todo, pues agradecer a la Academia por permitirnos abrir este escenario, al Grupo de Socioeconomía e Instituciones del profesor César Giraldo por acompañarnos y, digamos, también al colectivo Economía por estar aquí. Digamos que nosotros nos hemos planteado este seminario, este ciclo de discusión en torno a responder, en primer lugar, digamos, esa idea de si estamos en crisis o no, y por supuesto poder responder, digamos, también qué consecuencias tiene esto en el plano, no solamente económico, sino también, digamos, unas consecuencias sociales que van más del orden de lo distributivo. En ese sentido, quisiera iniciar haciendo referencia a una locución que hace en 1998 Andrés Pastrana, el 14 de agosto, donde dice por medio televisivo a todo el país que el sacrificio será de todos. Esto parece que no es algo nuevo, digamos, si lo miramos al día de hoy, en la medida en que digamos, diferentes economistas y por medio de diferentes medios de comunicación han venido diciendo y han venido comunicándole al país que en medio de una crisis o una desaceleración económica como la actual, el sacrificio es de todos y a puertas de las negociaciones del salario mínimo hay que ajustarse el cinturón.
La cuestión que creo que también varios economistas y académicos en el país han venido planteando es, pero si en tiempos del crecimiento no todos estuvimos holgados, ¿sí? Entonces, ¿por qué las consecuencias sí las tienen que asumir nuevamente, digamos, los asalariados, los industriales y los agricultores, como lo vamos a ver más adelante? En primer lugar, digamos que es necesario tomar o retomar un tema respecto al modelo de desarrollo que está implementando o que ha venido implementando en los últimos 20 años el país, y es en torno a lo que quisiera girar parte de la intervención, y es respecto a ese modelo de exportaciones de materias en torno a un mercado especulativo, materias primas de commodities como tal, y digamos que de cierta forma también poder retomar lo que fue la teoría de la dependencia en algún momento. Creo que, digamos, hay diferentes elementos teóricos que hoy nos permiten entender o analizar, digamos, el modelo de desarrollo que está sufriendo no solamente Colombia, sino América Latina y en general la periferia del mundo, y es nuevamente una reprimarización, pero, digamos, ¿bajo qué condiciones? Creo que, digamos, desde la financiarización se ha visto esto y se ha atado mucho al tema de la deuda, pero creo que no hay que olvidar ese aporte latinoamericano que fue la teoría de la dependencia, que hablaba también en ese ensayo conocido de Raumauri Marini, la dialéctica de la dependencia, que, digamos, en un primer momento esa economía agroexportadora venía a ser una especie de encadenamiento donde hay una transferencia de ganancia de la periferia al centro, pero que luego en una economía capitalista dependiente lo que tenemos no solamente es a través de esa transferencia de valor, sino también lo que implica, digamos, el retorno de las utilidades generadas a través de la inversión directa, de la inversión extranjera directa, y creo que, digamos, esto es algo que de cierta forma, por lo menos entendiendo la economía de la periferia como una economía dependiente, prácticamente ha sido la norma durante la existencia del capitalismo, y salvo la excepción del periodo entre guerras, a lo que, digamos, está acostumbrada Latinoamérica y, digamos, las economías periféricas en general, pues, digamos, es a esa condición de dependencia y, por tanto, a esa transferencia de riqueza hacia el centro como tal. Entonces, digamos que retomando eso, pues hay otro concepto que suele ser más popular dentro de la economía convencional, y es el tema de la enfermedad holandesa. Creo que, digamos, es muy claro, y por lo menos es necesario también entender que la enfermedad holandesa es una particularidad porque, digamos, insistiendo en ese modelo de desarrollo que ha venido teniendo América a través de la exportación de materias primas, pues digamos que cuando se sale del control en términos, digamos, tanto cambiarios como incluso el modelo productivo, lo que tenemos es, digamos, que acontece la enfermedad holandesa como tal. El caso latinoamericano, digamos que tiene esa experiencia reciente, o por lo menos de los últimos 20 años, luego de lo que es el avance del neoliberalismo y también la desestructuración de lo que es ese intento de industrialización en América Latina, y digamos que lo que tenemos al día de hoy es un asentamiento como tal, o una acentuación, digamos, de ese modelo como tal de exportación de materias primas en particular. Digamos que frente a ese escenario de la enfermedad holandesa hay dos momentos para analizar respecto a los efectos distributivos. El primer momento es, digamos, el escenario de auge de los precios, digamos que una elevación de la especulación, y por tanto, digamos que la posibilidad de la ilusión del crecimiento económico guiado por las exportaciones de esas materias o de esas mercancías en auge, y digamos que de la mano de eso,
digamos que también hay un cierto estancamiento de los bienes transables, ¿sí? como lo son, digamos, de conocimiento la industria, la agricultura, digamos, más tradicionales, pero también el surgimiento o el auge de ciertos sectores que no son transables, como el sector servicios. Hay un segundo momento que es, digamos, ya el momento propio de lo que se conocería como el escenario crítico dentro de la enfermedad, y es, digamos, cuando ese escenario de crecimiento guiado por las exportaciones como tal se estanca, y digamos que ahí parece que el problema se generaliza, ¿cierto? Entonces, los perdedores ya no van a ser simplemente los abocados al tema de los transables, sino que la economía en general, por esa escasez de divisas, por todo el efecto incluso de transferencia de los sectores tradicionales a los no tradicionales, pues digamos que entra en ese periodo crítico como tal. Digamos que esto ha sido algo que se mencionaba, o por lo menos se venía haciendo mención desde antes de 2011 respecto al comportamiento de la economía colombiana, y creo que no es nada nuevo, digamos, aceptar que prácticamente en lo que nos encontramos hoy como respuesta de la caída del precio del petróleo, pues digamos que ha generado todo este problema en términos de la economía como tal. Ahora bien, digamos que el problema de este cambio, digamos, en el modelo a partir de la década de los 90, va a implicar, digamos, todo lo que ya mencionaba en términos de la desindustrialización del país como tal, pero además, digamos, de unos cambios que se van a desarrollar, digamos, ya básicamente o en concreto a partir de 1999, luego de la crisis financiera como tal. Y es, digamos, unos cambios en términos de la política monetaria, ¿sí? Básicamente, y digamos que la profundización de la idea de la banca central independiente como tal. Entonces, creo que es necesario mencionar esto porque son otros de los factores que van a implicar, digamos, ese escenario de consecuencias de la distribución. Entonces, digamos que en ese auge de estos últimos 20 años vamos a tener que uno de los primeros beneficiados, pues, o de los beneficiados directos de este escenario, es por supuesto los dueños o los titulares de las propiedades mineras, de las propiedades mineroenergéticas como tal, ¿cierto? Y en esencia, pues digamos, los vinculados al sector de hidrocarburos. Pero además, digamos que de la mano de esta idea de la política monetaria vinculada a la banca central independiente, también va a haber un sector muy fortalecido que es, digamos, el sector financiero. Entonces, creo que no es vacío decir que la economía colombiana, digamos, se caracteriza por ser una economía rentista en términos de que bien sean titulares financieros o titulares mineroenergéticos, han sido los que se han venido enriqueciendo en los últimos 20 años. Y digamos que es bien diciente dos elementos, y es que, o por lo menos uno que es común en dos escenarios, tanto en el 99 como hoy, y es, digamos que de cierta forma la concentración que se daba del ingreso en el 99 era bastante alta, pero uno de los mayores actores o los principales actores en esa concentración era el sector financiero, y hoy digamos que la situación es similar y digamos que no ha cambiado prácticamente nada en ese sentido. Incluso es paradójico que en un escenario de desaceleración económica, el día de ayer, por ejemplo, Davivienda fue uno de los que reportó mayores ganancias, digamos, en el tercer trimestre en el país como tal, ¿cierto? Cuando todos los sectores vienen estancándose o con tendencias decrecientes como tal. Entonces, digamos que eso es otro de los aspectos que se deben mencionar,
o que se deben tener en cuenta en términos de cuáles son pues los beneficiados como tal de este escenario. Entonces, digamos que entramos a ver, digamos, durante estos 10 años hemos tenido esa parte, perdón, estos últimos 15 años hemos tenido esa particularidad de la política monetaria, digamos, radicalmente liberal y, digamos, asociada mucho a esta idea de la inflación objetivo, y creo que, digamos, eso tiene también unas repercusiones, pero hay unos elementos, digamos, que el 99 hoy no han cambiado y que también es preciso mencionar y que son fundamentales a la hora de entender, digamos, las consecuencias, o por lo menos el hecho de que una crisis financiera pueda convertirse en una crisis del sector real. En primer lugar, el tema de la desigualdad económica. Sí, creo que, digamos, los índices de concentración del ingreso en el 99 a hoy no han cambiado, incluso son índices, digamos, que cualquiera se sorprendería de encontrar, no solamente en lo urbano, sino principalmente, digamos, en lo rural, y eso uno lo puede ver tanto por el método de medición a través de la encuesta de ingresos hogares, a través del coeficiente de Gini, como, digamos, el innovador método aportado por Piketty, que también encontraba que prácticamente el 1% de la población se quedaba con más del 20% del ingreso, ¿cierto? Entonces, digamos que las condiciones de desigualdad son un aspecto que tanto ayer como hoy se mantienen, digamos que siguen siendo un elemento para tener en cuenta en las posibilidades de profundización de la crisis. El otro aspecto, y ahí quisiera mostrar la primera diapositiva, tiene que ver con la brecha creciente entre la productividad, del salario real, perdón, entre la productividad del trabajo como tal y el salario real. Digamos que la línea roja, digamos que describe el comportamiento de la relación salario real, productividad, digamos que un criterio de justicia aceptado por lo menos comúnmente es que el salario real debe tener un crecimiento similar al de la productividad. Es decir, en esa idea de que en la producción se paga a cada factor la productividad o su aporte a la producción, pues tenemos que el comportamiento debería ser más o menos similar. Lo que encontramos es todo lo contrario. Entonces, digamos que el comportamiento tiene o la tendencia es decreciente. Digamos, lo que refleja un poco es que el salario real de los trabajadores colombianos, digamos, ha venido creciendo a un menor ritmo de lo que crece su productividad, ¿sí? Creo que esto, digamos, contradice un poco lo que se ha venido esbozando estos últimos días en algunos encuentros que hablan que Colombia tiene un problema de competitividad, y digamos que eso se asocia mucho al tema también de la desaceleración, pero no es una condición, digamos, que hoy explique la desaceleración económica. Creo que la desaceleración económica tiene, y en eso se hacía énfasis la sesión anterior, y es, digamos, un contenido profundamente unas decisiones de política monetaria internas, pero también una respuesta a unos choques externos, y por tanto, digamos que hay que entender que esa idea de que es necesario ajustarse los cinturones, pues no responde a la realidad, porque en lo concreto los trabajadores y los asalariados se han venido, digamos, ajustando el cinturón desde hace mucho, porque han venido reduciendo su participación. Digamos que si uno también lo compara con la participación o la distribución funcional entre el capital y el trabajo, pues la participación tiene obviamente una tendencia decreciente. La otra línea que creo que es muy importante mencionar, digamos, describe el comportamiento del crédito a los hogares en el país. Creo que, digamos, una idea bastante fuerte dentro de la financiarización ha sido cómo, digamos, esa pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares implica un aumento del crédito, es decir, cómo los hogares garantizan o mantienen sus niveles de vida a través del crédito. Entonces, digamos, la transferencia
hacia un escenario, digamos que algunos han llamado como la creditocracia, en fin. Creo que hay un elemento ahí y es, digamos que hay una correlación, por decirlo así, inversa o un comportamiento inverso. Entonces, digamos que a medida que esa relación entre el salario real y la productividad del trabajo disminuye, pues el endeudamiento de los hogares viene aumentando. Entonces, creo que no es raro esto cuando tenemos que los hogares colombianos son de los hogares más endeudados de América Latina. Entonces, digamos que en ese sentido, a lo que hacemos referencia es, nuevamente, que, digamos, por lo menos en estos últimos 15 años, uno de los primeros perdedores en esa distribución vienen a ser los asalariados, en términos de que han venido perdiendo su participación, pero además han perdido una condición de libertad porque están sujetos a una deuda con el sector financiero como tal. Y esto, la siguiente gráfica describe el comportamiento del excedente bruto de explotación y digamos el crecimiento de los diferentes, de los principales sectores durante los últimos años. Entonces, lo que se puede observar, digamos, en el gráfico, es que los establecimientos financieros, descrito su comportamiento a través de la línea roja, pues digamos que han tenido un comportamiento medianamente creciente, digamos un comportamiento bastante aceptable, pero también, digamos lo que ya mencionábamos anteriormente, que es el comportamiento de la explotación de minas y canteras, ¿sí? Digamos, otros rentistas al interior de la economía, pues el comportamiento ha sido, o por lo menos la tendencia es creciente como tal. Si uno lo compara con los otros actores, digamos que sería el sector de la agricultura y el sector de las industrias, pues el comportamiento es totalmente inverso, ¿cierto? Entonces la tendencia es, digamos, decreciente como tal. Entonces lo que tenemos, digamos, en esa idea de entender, digamos, que la torta es una sola, lo que ha cambiado en el transcurso de estos últimos 15 años es quién se queda con una mayor o menor parte de la misma. Pues lo que podemos decir es que el sector financiero viene apropiándose de una parte cada vez mayor, pero también, digamos que en esa idea del sector vinculado a las exportaciones, pues la minería ha venido creciendo. Y esto, digamos que empíricamente se corrobora con el comportamiento de la industria de la agricultura. O sea, tenemos un crecimiento, o por lo menos tuvimos un crecimiento económico jalonado fundamentalmente por el crecimiento de estos sectores a costa, digamos, de la pérdida de la participación en la industria y en la agricultura como tal. Creo que hay otro elemento, digamos, que se menciona mucho en el sector laboral y es el tema de la informalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que se vincula mucho la idea que como tenemos un salario, o por lo menos esa es la apuesta de los sectores, digamos, más conservadores, de que tenemos un salario demasiado alto en relación al ingreso per cápita o al salario medio, y que por tanto, digamos que esto genera, digamos, unos choques negativos dentro del mercado laboral, lo que incide en que exista informalidad dentro del país, ¿cierto? Como tal. Pero digamos que hay un elemento que no se ha mencionado y que creo que es fundamentalmente y es el modelo de desarrollo que se ha venido desarrollando dentro del país. Digamos que en esa idea también de enfermedad holandesa, pues el desplazamiento hacia la producción de bienes que no necesariamente son transables dentro de la economía, de cierta forma ha impulsado o ha fortalecido esta idea de la informalidad. Entonces, a la hora de analizar el mercado laboral, no simplemente se pueden ver las instituciones que existen dentro del mismo, sino que es necesario también entender, digamos, que estos choques en la política, estos choques generados por la política monetaria y cambiaria, pues también de cierta forma van a afectar, digamos, el comportamiento del sector como tal. Y creo que también hay una evidencia empírica bastante interesante y es, digamos, algo encontrado por Miguel Urrutia en un trabajo publicado, si no estoy mal, en 2009-2007, respecto a 170 años de salarios reales en Colombia como tal. Creo que por lo menos los hallazgos para el último periodo analizado
mostraban una cosa particular, y es que luego de las recesiones económicas, el comportamiento de los salarios reales tendía a estancarse. Es decir, la economía y la economía en general, el crecimiento e incluso el ingreso per cápita tendían a recuperarse rápidamente, mientras que el salario real como tal no tenía, digamos, esas posibilidades. Creo que eso debe decirnos mucho respecto a la desaceleración económica actual y a las posibilidades de que ésta se agudice, y a los posibles también escenarios respecto a lo que va a ser, digamos, las consecuencias de la misma. Finalmente, el siguiente gráfico. Creo que es importante también mirar este último gráfico, que tiene relación, o que por lo menos superpone dos líneas, dos variables, que son la tasa de cambio representativa del mercado y la inflación como tal. Creo que otro de los aspectos que son comunes hoy y al 99 es que las menciones del Banco de la República eran a que por lo menos la inflación de ese entonces era un escenario transitorio, que hay un fenómeno del Niño que también estaba generando problemas, y creo que al día de hoy los comentarios frente a la inflación son similares. Entonces, si uno revisa, digamos, el comportamiento de la inflación, ha venido estando jalonado por la inflación en alimentos, ¿cierto? Como tal. Esto, digamos, tiene varias condiciones que lo provocan. Por un lado está el tema, claro, que es el del fenómeno del Niño, genera sequías, bueno, ha generado problemas incluso de la producción, pero también hay otro elemento, y creo que se puede analizar, y es que no es a partir de que inicia el fenómeno del Niño, sino que también tiene una relación directa con la política, digamos, de comercio, y está vinculada directamente con el tema del TLC. El problema con el sector de productor de arroz, tanto como con los productores de pollo y huevos, no es una condición, digamos, que responda simplemente al fenómeno del Niño, sino que como tal, digamos, viene anclada también al tema del Tratado de Libre Comercio, y eso creo que lo explicaba muy claramente el profesor César Giraldo la anterior ocasión. Entonces, digamos que lo que quisiera mostrar con esta superposición de variables, digamos, es que hay una vinculación entre la inflación y la tasa de cambio. Creo que a pesar de que el Banco de la República mistifica o coloca en un altar el tema del control de la inflación, creo que, digamos, se ha venido haciendo un mal diagnóstico en términos de que el problema no está en la demanda y en el consumo que tiene el país, sino que, digamos, el aumento de la inflación, por lo menos en el último año, está vinculado en gran medida con el tema de la tasa de cambio como tal. Y creo que está algo que se mencionaba por lo menos en la sesión anterior, es la política monetaria que se tiene en la actualidad, y esta idea de la inflación objetivo y una tasa de cambio totalmente flexible, lo único que pueden, digamos, de cierta forma generar es que esto, digamos, continúe igual. Entonces, la pregunta que creo debe de alguna forma también resolverse la próxima tertulia sería, digamos, entender si realmente este escenario de inflación va a ser temporal, o, digamos, realmente estamos hablando de poder pasar más de un año con una inflación creciente. Y además, digamos, un último apunte que creo debe quedar es que esa idea que algunos han mencionado de que el salario mínimo debe aumentar simplemente en el 6% para el próximo año, creo que es algo totalmente descabellado, cuando las proyecciones incluso llegan a la inflación del 6.3%, y más aún cuando la inflación, por lo menos en alimentos, ha sido de cerca del 8.8%. Entonces estamos hablando de que los hogares colombianos, que están tremendamente endeudados, pero que además Colombia tiene un coeficiente Orchansky del 2.9, es decir, que la gente gasta la mayoría de su ingreso en alimentos, pues digamos que va a tener una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, creo que esos son parte de los elementos a los que nos enfrentamos y parte de los elementos que también hay que discutir. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. Y ahora tiene la palabra Tatiana. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. También agradezco, digamos, el espacio que ha abierto la Academia Colombiana, para que nosotros que somos estudiantes, digamos, en el colectivo de Economía en este caso, podamos participar de estos debates desde nuestro saber y desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, y compartir con profes como Darío Fajardo, hace 8 días el profesor Eduardo Sarmiento, y en 8 días el profesor Álvaro Moreno. Entonces este espacio creo que es bien importante este intercambio, digamos, es bien importante, y pues agradecemos a la Academia por esto. Digamos que lo que nos convoca hoy en el foro de hoy concretamente es la cuestión de la crisis y la distribución, ¿sí? Los impactos que puede tener la crisis que se está configurando, tal como nos lo exponían los profesores hace 8 días, los impactos que puede tener esa crisis sobre la distribución. Pero entonces, digamos que dada la composición del panel con el colectivo, hemos pensado como en realizar una reflexión sobre el impacto en el sector agropecuario concretamente, y aprovechando la presencia del profesor Darío Fajardo. Entonces, quisimos tratar de tejer relaciones, de hacer reflexiones en torno a esa relación crisis, sector agropecuario, distribución. Entonces, retomando un poco lo que se discutía hace 8 días, veíamos que esta crisis que hoy se está configurando básicamente está caracterizada, digamos que por un profundo déficit en la balanza de pagos, además una devaluación, digamos, altísima, que no ha significado que despeguen los sectores exportadores, o la industria no ha beneficiado esa devaluación tan alta a la industria y a la industria exportadora, digamos, y a los sectores exportadores, por lo mismo que explicaba Leonardo hace un rato, la cuestión de la enfermedad holandesa y la estructura productiva misma en el sector industrial. La política que ha manejado el Banco de la República ha sido de aumento progresivo de las tasas de interés para controlar el aumento de la inflación, porque digamos, ellos parten de la base de que la inflación es generada vía demanda, ¿no? Lo que también afirmaba Leonardo. Y estamos también ante un escenario de caída del presupuesto, ¿sí? El presupuesto nacional da la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Y además el fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces hay una serie de factores que están configurando esa crisis. Para revisar concretamente cómo esa crisis golpea la distribución, el sector agropecuario y las disputas distributivas al interior del sector agropecuario, entonces lo que proponemos es revisar algunas variables a lo largo de la historia, desde los 90, que nos indiquen cuál ha sido el comportamiento del sector agropecuario durante esas crisis sucesivas que han tenido lugar en ese periodo, del 90 hasta el día de hoy. Una de ellas, la apertura, ¿no? La apertura representó, digamos, no fue una crisis, en términos, digamos que rigurosos, pero significó una crisis para el sector agropecuario, como bien lo ha documentado, por ejemplo, el profesor Darío Fajardo, lo devastadora que fue la apertura para el sector agropecuario y ciertos sectores particulares dentro del sector agropecuario. La del 99, la del 2007, que ya es más ligada a la volatilidad del mercado internacional. Entonces, un poco ver esas variables, cómo se ha comportado el sector agropecuario a lo largo de este periodo, para un poco intentar hacer reflexiones frente a lo que viene, si tiene lugar esa crisis que se está configurando. Digamos, sin ánimo de especular, por eso hemos decidido, con el temor, digamos, de especular, hemos decidido ver al pasado, digamos, y ver qué nos muestra. Entonces, para eso quiero hacer antes hacer la exposición a lo largo de 3 precisiones, o de 3 premisas, más bien. La primera es resaltar la heterogeneidad, la profunda heterogeneidad del sector agropecuario. Sí, es un sector profundamente heterogéneo, en donde encontramos, digamos, uno puede pensar en esa heterogeneidad respondiendo preguntas como ¿qué se produce al interior de ese sector agropecuario? ¿Cómo se produce? Las tecnologías, para qué se produce, para qué mercados, para el mercado interno, para el mercado internacional.
Y lo que encontramos es que hay varios subsectores, ¿no? Entonces hay un sector digamos, de productores empresariales, ¿sí? De cultivos comerciales empresariales, altamente articulados a los mercados internacionales, ejemplo, caña de azúcar, arroz, la palma africana, ¿sí? Ese es uno de los sectores, subsectores del sector agropecuario. El otro vendría a ser productores, digamos que intermedios, no son empresarios, ¿sí? Pero están altamente especializados en productos como la papa, por ejemplo, la papa es un buen ejemplo de ello. Se producen en la mayoría de casos alimentos, pero para el mercado interno. No están articulados tan profundamente, por lo menos, a los mercados internacionales. Y el otro subsector es, digamos, el de las economías campesinas o parcelarias, ¿sí? Con cultivos tradicionales como las hortalizas, cultivos tradicionales como el plátano, como la yuca, frijol también está ahí. Y las crisis, digamos, desde los 90, la apertura misma y las crisis que se han configurado a lo largo de la historia no golpean a estos sectores de la misma manera, justamente porque no están articulados de la misma manera a los mercados internacionales. Crisis que, digamos, que se produzcan por volatilidades en los mercados internacionales, pues golpearán más a quienes estén más articulados. Entonces esa es la primera, digamos, precisión, decir que la heterogeneidad es muy fuerte, digamos, al interior del sector agropecuario, es importante tenerla en cuenta para pensar cómo golpea la crisis, y a quiénes los golpea y de qué manera. La segunda precisión es que, bueno, el sector agropecuario es un sector digamos, en crisis históricamente. Sí, es un sector que siempre, digamos, ha guardado en su interior una crisis estructural. Sí, digamos, es un sector históricamente abandonado por el Estado, y ahorita vemos una cifra que nos muestra o nos ilustra esto. No ha habido una reforma agraria, hay problemas profundos de concentración de la tierra, ¿sí? Y además de conflictos de uso de la tierra, subutilización y sobreexplotación. Perdón. Entonces hay subutilización, por ejemplo, de las tierras aptas para agricultura, pero hay sobreexplotación de las tierras aptas para ganadería. Entonces hay un conflicto profundo de usos del suelo. Hay unas políticas históricamente, digamos, anticampesinas. Sí, se ha privilegiado por mucho tiempo, se ha dado peso, digamos, a las políticas de industrialización, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto promovido, digamos, desde la CEPAL, el modelo ICI, ha habido como y el sector agropecuario ha sido subsidiario del sector industrial, digamos, ha servido para abaratar los costos de la mano de obra, se ha empleado la política pública para eso, dirigida al sector agropecuario. Y entonces, como muestra la primera diapositiva, cuando me refiero a que ha sido un sector históricamente, digamos, abandonado, lo puedo ilustrar con esta gráfica que nos muestra las apropiaciones del sector agropecuario como porcentaje del presupuesto total. Es el gasto público en la agricultura, como porcentaje del presupuesto general, digamos. Y lo que vemos es desde los 90 hasta el 2002 una reducción muy significativa de esa participación del presupuesto para agricultura como de la participación dentro del presupuesto total. Y eso sí que se evidencia, digamos, o podríamos evidenciarlo en esta crisis que se está configurando, por lo menos en esta coyuntura de la caída de los precios del petróleo, donde se ha reducido el presupuesto, digamos, general, pero el sector más golpeado, de los más golpeados, ha sido el sector agropecuario, con esas reducciones del presupuesto. Entonces tenemos que para el año 2013, el presupuesto del Ministerio de Agricultura era de un poco más de 2 billones de pesos, para el año 2013. Para el año 2014 ese presupuesto se duplica y sube a casi 4 billones de pesos. Esto después del paro agrario del 2013. Sí, sube el presupuesto en casi 2 billones de pesos, pero nos anuncian que para el 2016, dada la caída de los precios del petróleo, va a pasar ese presupuesto de 4 billones a 2.4 billones, regresa a su estado del 2013. De los cuales solo 1.4 billones serán para presupuesto de inversión, el resto será para gastos de funcionamiento.
digamos, viéndolo en términos relativos con los otros sectores, con educación, con salud, vemos que del presupuesto general se han dedicado para defensa y justicia en los últimos años un promedio del 17% del gasto. Para educación del 16%, para salud del 11% y al campo del 2%. Entonces vemos que la diferencia es abismal en las asignaciones presupuestales entre sectores. Como encontramos en un estudio de FEDesarrollo, la participación del gasto público agropecuario en ese presupuesto nacional ha permanecido muy por debajo del aporte que ha representado el sector agropecuario el PIB agropecuario dentro del PIB, que ha sido total, que ha sido el cercano al 6%. Entonces lo que vemos es que para el caso de Colombia no se, digamos, por lo menos entre el 90 y el 2012, no se ha logrado que la asignación presupuestal para el sector agropecuario corresponda ciertamente, o sea, una asignación congruente con el aporte al PIB que realiza este sector, digamos. Entonces el sector, bueno, ha perdido a veces históricamente importancia relativa dentro de la política pública, que es lo que he tratado como de lo que he venido afirmando. Y bueno, en tercer lugar, proponemos, digamos que unas reflexiones en torno a cómo evaluar entonces la distribución en contextos de crisis dentro del sector agropecuario, qué observar, cómo observarlo, y entonces proponemos, digamos que un poco acudiendo a Bartra, a Armando Bartra, mexicano, un teórico mexicano, proponemos un poco mirar cómo ha sido la transferencia de valor o el despojo de valor, la transferencia de valor dentro del sector agropecuario en los mercados de insumos y en los mercados de productos. Entonces ver un poco cómo ha sido la evolución de los precios de los insumos, cómo ha sido la evolución de los precios de los productos articulados al mercado internacional, en el caso banano, café, flores. Y dadas esas evoluciones de esos precios, un poco tratar de hacer reflexiones no muy rigurosas, digamos que no hemos trabajado con la rigurosidad que merece el tema, el análisis por productos, por ejemplo, podría ser, son apenas intuiciones. Entonces, podemos seguir a la otra diapositiva, el precio, como vemos acá, el consumo de fertilizantes, y esto un poco lo que les digo, acudiendo a un poco ver cómo ha sido la transferencia de valor en el mercado de insumos. Vemos que Colombia, en América Latina, para el año 2010, es el segundo consumidor de fertilizantes por hectárea de tierra cultivable, después de Costa Rica. Entonces Colombia en el 2010 consumía 500 kilogramos de fertilizantes por hectárea de tierra cultivable, frente a 6 kilos en Bolivia. Esto sin duda tiene impacto en la estructura de costos, ¿sí?, de los productores agropecuarios y que están profundamente articulados, ¿no?, a estos mercados de fertilizantes. Y no solo los grandes, los productores de papa, por ejemplo, en un municipio como Cabrera, en Cundinamarca, el costo, digamos, que representa dentro de la estructura de costos, el 70% se va en fertilizantes y en insumos químicos, el 70%. Entonces de ahí las demandas en el paro agrario de las dignidades, por los precios de los insumos, porque es insostenible, digamos, dada esa estructura y ese consumo de fertilizantes. La siguiente, por favor. Aquí vemos el valor de las importaciones en miles de dólares de fertilizantes nitrogenados, que son los que más se usan, dentro de los cuales está la urea. La urea es de los fertilizantes que más, digamos, se usa. Y vemos la evolución del valor de las importaciones y vemos ese salto abrupto en los 90s, desde los 2000, sobre todo desde el año 2000, cómo aumenta el valor de las importaciones y lo que representa eso, digamos, para las economías campesinas o para el sector agropecuario, digamos, en términos generales. Acá vemos el precio, bueno, corriente, no es constante, de la urea, quizá por eso, porque es corriente, vemos ese salto tan abrupto en el 2008, pero ha venido con una tendencia creciente el precio de la urea. Y bueno, nosotros no producimos fertilizantes, todos son importados, por eso la gráfica anterior. Entonces, ante un contexto de devaluación como la que vemos ahora, pues los precios de esos insumos se disparan significativamente y ello afecta profundamente
al sector agropecuario, lo golpea profundamente. Aquí tenemos, bueno, entonces pasando, lo que veíamos era esta dinámica, lo que queríamos ilustrar un poco era esa dinámica de transferencia, digamos, de rentas en el mercado de insumos, daba una estructura productiva profundamente dependiente de esos insumos químicos. Ahora queremos observar un poco la cuestión del mercado de productos y en el mercado de productos cómo se da de pronto cómo se dan esas transferencias o esos despojos. En el caso, tomando como ejemplo, podríamos bien observar banano, otros productos, pero escogimos el café por la importancia que tiene en Colombia, en la economía colombiana. Entonces observamos acá la evolución del precio internacional del café y la evolución de las exportaciones de café en miles de dólares. Lo que vemos es una caída, ¿no?, en los 90, muy importante en las exportaciones de café, al igual que en el precio internacional, cae el precio internacional del café. Y en la siguiente gráfica, vemos en la siguiente diapositiva, esa gráfica morada, esa línea morada nos muestra la reducción en el área cosechada de café, ¿sí? Justamente en esa década de los 90, se redujo profundamente, digamos significativamente, la cantidad de hectáreas cosechadas en café, se perdieron, digamos, hubo muchos productores quebrados, como bien lo ilustra Jaime Forero en el trabajo Economía Colombiana Campesina entre el 90 y el 2001. Y en lo que la tesis de él, que la ilustra muy bien y la argumenta muy bien, es que los que desaparecieron fueron los productores más capitalizados. Y entonces sobrevivieron los pequeños productores de café porque podían autoexplotar su trabajo, su mano de obra, tenían la posibilidad, eran digamos pequeñas fincas que no tenían digamos trabajo asalariado y en esa medida podían autoexplotarse y por esa vía hicieron transferencias de valor vía autoexplotación a los comerciantes de café que eran los que se quedaban con las ganancias. Aquí vemos también cómo en ese periodo del 90 al 2011 aumentan la cantidad de hectáreas cosechadas de arroz, ¿sí? El arroz se aumenta, pero el aumento más significativo lo vemos en la palma africana, como en el periodo 87-2013 sube de menos de 100.000 hectáreas cosechadas en palma africana, sube a casi 400.000 hectáreas, justo en el periodo de la más atroz violencia paramilitar. Y bueno, el banano se mantiene, vemos un comportamiento constante y la caña de azúcar, digamos que también. Ahí lo de rescatar es el café y cómo fue golpeado. Forero afirma que esa caída se debe también a la desregulación, ¿no? A la desregulación fueron desmontados los precios, la protección a los precios internos del café y eso destruye, digamos, a muchos productores de café. La siguiente, por favor. Acá vemos en contraste con lo que veíamos en la anterior diapositiva, en donde presentaba cultivos de plantación, ¿sí? Cultivos de plantación como el café y cultivos comerciales como el arroz, plantación también palma africana. Acá presento cultivos semi-mecanizados, de los que les hablaba, ese segundo sector dentro del sector grande, que es maíz, hay más productos, pero presento maíz, papa y trigo. Bueno, el trigo desde los 70 fue exterminado, digamos, de nuestra economía, de nuestro campo, del campo colombiano, digamos, fue exterminado el trigo, pero el maíz, como ven ahí, presenta una reducción bien significativa, muy parecida a la que presenta el café, y el maíz es un producto bien de economía campesina, digamos, de economía familiar, en algunos casos es mecanizado, pero en la mayoría de los casos es de economía, y ante la caída, digamos, la entrada de maíz, de maíz con precios mucho más bajos, lo que afirma Forero es que los campesinos optan por producir simplemente para su consumo. No hay rentabilidad, no hay posibilidad de rentabilidades altas con el comercio del maíz, entonces deciden producir solo para su consumo y ahí está la explicación de esa caída abrupta en la cantidad de hectáreas cosechadas en maíz. La siguiente. Acá tenemos cultivos tradicionales,
que son los que llamo yo el tercer subsector. Y como vemos, si ustedes comparan esos comportamientos con los de las gráficas anteriores, no son comportamientos bruscos, no hay cambios bruscos, hay una tendencia constante en frijol, en yuca, en caña panelera y en plátano, que son cultivos tradicionales. Y ahí quisiéramos entonces hacer una reflexión respecto a un poco la resiliencia de las economías campesinas, la capacidad de resistir a las crisis, no solo económicas, sino, digamos, en muchas ocasiones ambientales, aunque no en gran medida, pero sí acá económicas. Lo que vemos es un comportamiento constante. El frijol, digamos, tiene sus bajas y subidas, pero tiene en general un comportamiento constante, y ello se debe básicamente a que, bueno, por un lado, estas economías tienen costos monetarios relativamente bajos, o sea, tienen baja monetización, ¿sí? Dependen muy poco de ingresos monetarios, porque lo que producen, tienen una producción muy diversificada. Entonces no solo tienen el frijol, que es el producto, el carro jefe, el producto para comercializar, sino que tienen además animales, y tienen además otros cultivos, y tienen huerta, que esos son ingresos, pero ingresos no monetarios, ¿sí? Entonces son economías muy poco monetizadas, altamente diversificadas, y por eso pueden resistir y responder así. Y lo que les digo, el autoconsumo hace parte del ingreso del hogar, el autoconsumo y la flexibilidad del mismo. Ellos pueden, bueno, hay gran parte ahí, la autoexplotación de la fuerza de trabajo, también de esas economías en las que no hay relaciones salariales fuertes en el interior. Entonces ese autoconsumo es muy flexible y puede contribuir a sortear las crisis, ese autoconsumo. Entonces, bueno, yo terminé muy rápido. Las reflexiones finales, en un contexto entonces globalizado y financiarizado, ¿sí? Profundamente globalizado y profundamente financiarizado, la resiliencia la tienen las economías campesinas, por ser diversificadas, por tener baja monetización y por la flexibilidad y el autoconsumo. Y de fondo entonces lo que proponemos es el análisis de esa transferencia de rentas de las economías campesinas, digamos, para pensar esas disputas distributivas ante crisis como la que se configura hoy, sin mencionar esto, digamos, de la resiliencia de las economías campesinas, sin mencionar, digamos, la cuestión ecológica, ¿no?, que hoy es muy importante tenerla en cuenta, el aporte que hacen esas economías diversificadas, con bajo uso de insumos químicos, por ejemplo, a esta cuestión dentro del debate ecológico, ¿no?, que se nos presenta hoy, la crisis civilizatoria, también llamada por Barta y muchos autores mexicanos, la crisis civilizatoria, la crisis de la civilización industrial, digamos, un poco, que eso ya para otro debate. Muchas gracias. Muchas gracias por la muy buena presentación que hizo Tatiana, y ahora tenemos la presentación que va a hacer Darío. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia, la invitación de la academia. Pues estar con los muchachos es muy estimulante. Para mí es muy grato. No he sido capaz de dejar las clases. Y en mi casa me dicen, usted la única vez que le veo la cara contenta es cuando viene a dar clase. Entonces, me da mucha alegría estar con ustedes, ver que están metidos en la academia y ver que están metidos en el cambio que le vamos a dar a este país. Un cambio que es necesario, es ineludible. Las palabras que les quiero dirigir son una mezcla de observaciones de carácter político, con comentarios modestos. No tengo la sapiencia de la ciencia económica, aunque soy miembro de la academia. Son comentarios fundamentalmente sobre el censo agropecuario de 2014, lo más subversivo
que se ha publicado en este país últimamente. Los diálogos de La Habana son suaves. Las 100 propuestas para el campo son suaves frente a los resultados del censo agropecuario. Pero me parece que todo esto hay que contextualizarlo. Cuando empezó a dibujarse el panorama de la crisis hacia el 2008, al mundo lo sorprendió un fenómeno que con ese caudal impresionante de economistas en el mundo entero, muy pocos habían tenido la agudeza de prever la crisis que se venía. No la produjo un terremoto, la produjeron procesos acumulados y conocidos, pero nuestros economistas no la vieron venir. Esa crisis sigue avanzando. Sigue avanzando, me parece que el esfuerzo que se ha hecho aquí en la academia por discutir esos temas, las convocatorias que ha hecho Edgar, que ha hecho las directivas de la academia, son muy sanas, porque de todas maneras chocan con esa tendencia de las dirigencias del país a ocultar lo evidente. Entonces es necesario que esta nueva academia salga lo que en la Biblia, en el Viejo Testamento, se llamó la palabra escrita por esa mano misteriosa en el muro de Nínive. Están escribiendo esas palabras, afortunadamente. Algo muy preocupante, muy desgarrador de este panorama de crisis es la fuerza que está tomando la guerra, ya no solamente la crisis, la guerra. Hace algunas semanas, en la visita que hiciera el Papa Francisco a Cuba, dijo algo que para seguramente algunos sectores, para muchos sectores, pasó inadvertido y lo han podido caracterizar como las locuras de Francisco. El Papa dijo: la Tercera Guerra Mundial ya empezó, con otras características, pero la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Un dirigente jordano lo dijo en estos días: la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Se está escenificando en un escenario que ya un gran analista político, desafortunadamente muy conocido, muy poco conocido, norteamericano, que murió hace unos muy pocos años, Chalmers Johnson, lo caracterizó como el contragolpe, el blowback. Y así se está viviendo. Es muy doloroso decirlo, pero lo que acaba de ocurrir en París es un contragolpe. No vamos a indagar sobre las fuerzas que dieron este contragolpe. Pero recuerden ustedes, para contrastar con las imágenes con las que nos golpea la prensa de todas partes, para contrastarlo, le digo ya a ustedes, ¿quién ha derramado una lágrima por las ciudades destruidas en Libia? ¿Quién expresó un lamento por las destrucciones ocurridas en Siria, en Irak, en Afganistán? Los 120, 130 muertos de París se multiplican todas las semanas en estos países, países que han sido destruidos. No un teatro de variedades, países enteros, ciudades enteras, que han sido destruidas. Y nadie en nuestros países dice nada. No hay lamentos por esto. No hay lamentos por esto.
forma parte de este escenario de crisis otra crisis profunda, cuyos alcances tampoco los podemos imaginar en este momento. Es el desplazamiento de cientos, de miles de personas desde estos países destruidos hacia los epicentros. Unos epicentros que se dan el lujo de filtrar esas migraciones. ¿Qué están obteniendo Inglaterra, Francia, Alemania con sus políticas de filtros? Pues algo que nos debe inquietar también, porque eso lo estamos viviendo acá, en Colombia. Están viviendo la llegada allá de miles de migrantes calificados. ¿Ustedes saben los requisitos que pide Alemania para recibir los migrantes? Que vengan en un vuelo, sin escalas. Quiere decir que se hayan podido financiar sus pasajes. Ese es un requisito que están pidiendo en Alemania. Están pidiendo que los migrantes tengan esa característica, mano de obra calificada. Es decir, nosotros estamos en un escenario, uno de cuyos componentes puede ser unos volúmenes muy grandes de inversiones que van a aprovechar esa sobreoferta de mano de obra calificada que está inundando los países centrales. Pero esos migrantes no llegaron solos, llegaron con la guerra. Con la guerra que Italia, Francia, Holanda desencadenó en Libia, en Siria, en Irak. Porque aquí tenemos nosotros la acción de la OTAN. Es decir, no nos digamos mentiras, aquí está la OTAN, están los Estados Unidos bombardeando. Hoy está Rusia bombardeando también. Ese es el panorama que tenemos hoy. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Pero en ese escenario yo diría que hay una luz de esperanza. Hace unos años, uno de los nuevos dirigentes de América Latina convocó para que América Latina sea un continente libre de guerra. Y eso sí que tiene sentido hoy. Es decir, un continente libre de guerra en medio de este horror que se está desatando. Un continente libre de guerra, un continente libre de armas atómicas. Eso está convocando el nuevo liderazgo de América Latina, al que algunos dicen ya está pasado de moda, pero está convocando a ese hemisferio sin guerra. Bueno, en ese hemisferio estamos nosotros. Somos la diferencia. Somos lo opuesto. Somos un país en guerra. Mientras los países hermanos están buscando la paz, nosotros seguimos empeñados en la guerra. En una guerra de 50 años, más de 50 años. Y seguimos empeñados en esa guerra. Con unas dirigencias que impávidas miran cómo su ejecutivo burla los acuerdos a los que se han ido llegando. Los burla cínicamente. Acuerdos firmados y se dice, no, es que faltan unos detallitos. Después de que se firman, es que faltan unos detallitos. ¿Así cuánto tiempo nos van a tener? No sabemos. El caso es que estamos en una contradicción. Y a esto me quiero referir un poco más adelante, pero quiero señalarla de una. ¿Cómo así que le estamos poniendo fecha de unos pocos meses a la firma final de los acuerdos y no queremos reconocer los acuerdos que ya se han hecho? ¿Cómo se pretende acelerar la firma de la paz cuando se le están poniendo estos obstáculos a lo que tan difícilmente ya se ha logrado? Bueno, pero esa es Colombia. Yo digo,
Siguiente, por favor. Que estamos ante una serie de incertidumbres en nuestro país. Unas incertidumbres que no son sacadas de la manga. Miren ustedes. ¿Cuáles son las expresiones de esas incertidumbres? Expresiones que las impulsan grandes fuerzas actuantes en nuestra sociedad. La primera incertidumbre me la produce el plan de desarrollo. Y quiero saludar el trabajo que ha hecho el grupo al que pertenecen los jóvenes investigadores aquí presentes, un trabajo que hicieron muy juicioso, un análisis sobre el plan de desarrollo vigente. Y recomiendo la lectura, el estudio de este análisis. Después de leer uno, tanto el plan de desarrollo como el análisis que hicieron los compañeros, uno dice, ¿ese plan de desarrollo para qué país es? ¿A qué país corresponde ese plan de desarrollo? Un plan de desarrollo que no tiene en cuenta que se está tratando de buscar la paz. No lo desconoce, olímpicamente desconoce el plan de desarrollo, el esfuerzo por construir la paz. Que no es un esfuerzo simplemente de carteles, de consignas, de manifestaciones. Es un esfuerzo que nos está costando muertos. Todas las semanas nos están matando dirigentes campesinos. Todas las semanas nos están desapareciendo dirigentes ambientalistas en el campo. Todas las semanas. Pero para el gobierno no existe la búsqueda de la paz. Más aún, ustedes tienen presente que dentro de la agenda de las conversaciones de La Habana, el primer punto es el punto agrario. Y ese punto agrario vale la pena señalarles lo siguiente. Ese punto agrario no se lo inventaron las FARC, hay que decirlo. Ese punto agrario fue construido acá en el país. Las comisiones de paz de Senado y Cámara del Congreso, a mediados del 2012, hicieron una consulta muy amplia, muy interesante, que la sistematizó Naciones Unidas con la Universidad Nacional. Esa consulta y el foro que se hizo en diciembre del 2012 le pusieron al país las demandas campesinas. En el foro que hicimos en diciembre del 2012 llegaron 1.200 representantes de organizaciones campesinas con sus hojitas, donde habían escrito, mire, nuestras peticiones son estas. Y eso fue lo que se llevó a La Habana. Eso no salió de las cavernas del mono Jojoy. No, salió de las localidades humildes que fueron a representarse allá en el foro. Y allá estaban las peticiones. ¿Y qué hace el gobierno olímpicamente ante esas peticiones? En primer lugar, no las reconoce. En segundo lugar, los pobrísimos recursos que se asignan en el presupuesto para el sector agropecuario sufren un tajo del 50%. Este año, el tajo es del 50%. El sector más afectado, el sector agropecuario. Y dentro del sector agropecuario, ¿qué se afectó? Recursos para compra de tierras, recursos para vivienda campesina, recursos para asistencia técnica. ¿Qué es esto, por Dios? Pero aquí aparece la mano del diablo. Y sin querer, queriéndolo, o yo no sé cómo, se comienza a publicar el censo agropecuario del 2014. Y digo, se comienza a publicar porque eso ha sido un parto de los montes. Ustedes no se imaginan, seguramente varios de ustedes han podido conocer esos escasos boletines que publica el DANE, pero son muy escasos, muy medidos, dramáticamente contradictorias sus cifras. Lo reconocen los técnicos de planeación. He recibido algunos de estos boletines llenos de
signos de admiración. Pero si la cifra que nos habían dado era esta, pero en el boletín anterior la cifra era esta. Bueno, esos son los datos que tenemos del censo. Y les digo, es lo más subversivo que se ha publicado en este momento. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que allí estamos viendo es un censo para 1960. Más grave aún, lo vamos a ver. Y ese censo coincide con el 38 Congreso de la SAC que se acaba de celebrar y que desafortunadamente no contamos con el interlocutor que había sido invitado para este evento. El Congreso de la SAC tuvo varios temas centrales. Destaco 3. En primer lugar, el tema de la Orinoquia y las famosas CIDRES, las zonas de interés, que me pregunto yo, ¿fue un regalo del Congreso de la República al Congreso de la SAC haber aprobado esta ley? Pareciera. Happy birthday. Bueno. El segundo tema, las legalizaciones de la compra de tierras. Imagínense ustedes. No para rechazarlas, no para aclararlas, para que avancen esas legalizaciones. Y en tercer lugar, pues no nos podía sorprender el tema de las importaciones. Porque recuerden ustedes esa angustia que generó el problema de los azucareros, que no es el problema de los corteros. No, el problema de los corteros no existe y va a dejar de existir en la medida en que miles de corteros van a quedar desempleados. No, es el problema de los ingresos de los ingenios. Pero veamos algunas cosas del censo agropecuario. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la información? El censo del 2014 mostró una mayor participación de las unidades de producción agropecuaria en el rango de 1.000 y más hectáreas del área censada con respecto a los censos anteriores. No lo dicen las FARC, lo dice el DANE. Y miren ustedes cómo crecen. Miren las barras. Estos son datos del DANE. Miren este horror. Nosotros pasamos de 27 millones de hectáreas en 1960 a 113 millones de hectáreas. ¿Quiénes se tragaron esa diferencia? Las grandes unidades. Siguiente, por favor. Simplemente se nos reitera esta información. El 0.4% de las unidades de producción agropecuaria tiene 500 hectáreas o más. El 0.4% de las unidades y ocupa el 41% del área censada. Sigamos, por favor. La pequeña propiedad, bueno, ya no se puede llamar ni pequeña propiedad, son parqueaderos. Si ustedes miran los estudios que ha hecho el Agustín Codazzi y Corpoica sobre el deterioro de los suelos, resulta que esto está afectando en gran medida a esa pequeña propiedad. Los estudios que citó Tatiana de Jaime Forero de la Universidad Javeriana muestran la heroicidad de los pequeños productores. Están tratando, digamos, con recursos mínimos de proteger sus suelos, porque hay una diferencia muy grande entre la forma como el pequeño campesino trata sus ecosistemas y sus suelos y la forma como los grandes propietarios tratan sus suelos. Miren ustedes el Valle del Cauca. Miren ustedes el desastre de la altillanura. No me lo estoy inventando yo. No le sirvió ni a la Pacific Rubiales. Abandonaron la altillanura. Ahora están haciendo seminarios sobre, bueno, ¿y por qué se paró la inversión en la altillanura? Pues destrozaron la altillanura. Lo que estamos viviendo nosotros en municipios como Puerto Gaitán es el impacto de las variaciones climáticas sobre unos ecosistemas ya profundamente degradados, porque miren lo que pasó con las fuentes hídricas en toda esta región. Miren ustedes las imágenes que quedaron de los camiones de la Pacific Rubiales acabando con las fuentes hídricas para mantener
los caminos sin polvo para que pudieran transitar los camiones que llevan el crudo hacia los puertos de exportación. Simplemente lo que aquí tenemos es la reiteración. Sigamos, por favor. Bueno, no es que le tenga bronca a los ganaderos, pero miren ustedes el paisaje que nos está pintando el censo agropecuario. Esta nos está mostrando el porcentaje del área destinada a pastos, el 80.5% de las tierras de uso agrícola. Siguiente, por favor. Y el problema, que también lo estaba señalando Tatiana, la caída libre de los cultivos transitorios, de los cultivos de la economía campesina. Y no puede ser distinto el panorama. Este dato tenemos que analizarlo nosotros con otros datos, los datos del desplazamiento forzado. Estamos hablando que Colombia tiene una proporción de desplazados superior a los 6 millones de personas según CODES, reconocidos por la ACNUR de Naciones Unidas. 6 millones de desplazados. ¿De dónde venía esa gente? Campesinos. Esos 6 millones de personas eran campesinas. ¿Qué hacían esos campesinos? Cultivos transitorios fundamentalmente. Ahí está la caída de los transitorios en gran parte. ¿Y las tierras en las que se producía esa agricultura, dónde están? Estamos hablando de entre 6 y 8 millones de hectáreas usurpadas. Y allí es precisamente donde se viene consolidando ese paquete de los cultivos permanentes, dentro de los cuales descuellan fundamentalmente la caña de azúcar y la palma africana. Es decir, es tan elemental esto. Sigamos, por favor. Obviamente, alimentos siguen cayendo. El Congreso de la SAC precisamente considera el incremento de las importaciones de alimentos. Imparable, que en un escenario de los precios de las divisas como el que tenemos nosotros, volvieron a subir la barrera de los 3.000, pues a ese precio estamos pagando las importaciones de alimentos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué campo es el que se nos pinta desde el punto de vista de su desarrollo? Bajo nivel de capitalización. El porcentaje de productores que declararon no contar con maquinaria, el 83% de los productores. Sin infraestructura, 83%. Siguiente, por favor. La demanda del crédito de esto parece un chiste. Pues claro, solicitudes muy pocas, pero la mayor parte de esas solicitudes se aprobaron. Un poco cínica la cosa. Bueno, se aprobó lo que se presentó, que fue muy poco. La siguiente, por favor. Asistencia técnica. Aquí tenemos los resultados del giro del sector agropecuario, como lo llamaban algunos a comienzos de los 90. El giro que implicó la destrucción de esa institucionalidad que Colombia había construido. Miren ustedes, los más jóvenes tal vez no saben esto. Nosotros construimos entre los años 60 y 70 una institucionalidad, yo diría, de lujo. Nosotros enviábamos técnicos de alto nivel a países como Bolivia, como Ecuador, como Perú. Una entidad como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura podía darse el lujo de ubicar profesionales colombianos en estos países porque los teníamos. Bueno, eso se acabó. Hoy tenemos entidades que dan vergüenza. No dan asistencia técnica, dan vergüenza. Y me meto en un terreno que ustedes, muchachas y muchachos, conocen. ¿Qué pasó con nuestra Colciencias ante uno de los eventos más importantes de las ciencias sociales en América Latina, la CLACSO? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales acaba de tener su congreso en Medellín y Colciencias olímpicamente se dio el lujo de desconocerlo. ¡Qué vergüenza! Por eso digo, nuestras instituciones no dan asistencia técnica, dan vergüenza.
Siguiente, por favor. Y miren algo que también estaba señalando Tatiana. El 49% de las unidades de producción de menos de 5 hectáreas con uso agrícola destinaron en promedio cerca del 60% de su producción para el autoconsumo. Una producción que no tiene mercados. Aquí está el escenario de los paros agrarios del 2013. Los campesinos no tienen mercados para su producción. Lo registró el censo. Este es el tal paro agrario que no existió. Esta es la realidad de ese paro agrario. Sigamos. Pobreza, 47% nuestra pobreza. Otro galardón que tenemos para mostrar ante América Latina, cuando países como Venezuela, como Bolivia, están mostrando caídas sustanciales en la pobreza, nosotros firmes como un riel, nos sostenemos en esos niveles de pobreza. Sigamos. Como yo tengo el vicio de la historia, pues me puse a revisar algo más atrás y me encontré un trabajo doloroso, la muestra agropecuaria de 1954. Nos muestra exactamente el mismo país, pero en 27 millones de hectáreas, no en 113 millones de hectáreas como tenemos hoy. Miren ustedes, la superficie ocupada 27 millones, superficie cultivada frente a la superficie en pastos, en fin, las condiciones de polarización de la distribución de la propiedad, dolorosas, sigamos. Por eso decía yo, más de lo mismo, el plan de desarrollo del 2013 al 2018 y la agricultura, la tragedia. Pero agravados, ¿por qué? La nube del paramilitarismo permitiendo que esta situación persista. Porque hoy, cuando Colombia está tratando de salir de esa monstruosa guerra de 50 años, aparecen las formaciones paramilitares en el Catatumbo, en el Atrato, en el Putumayo, nuevamente. Con la protección de unidades militares, como lo estamos viendo en el caso del Catatumbo, con la protección de unidades militares, como lo estamos viendo en el Atrato. La gran zona de despliegue militar después de la captura del general Alzate. Lleno de tropas y lleno de paramilitares. Ya a eso se le añade la reciente aprobación de la ley de Sidres, que está detrás de acabar lo que nos quedaba de reforma agraria. Varios parlamentarios, varios de los reunidos en el Congreso de la SAC dijeron, ojalá se afiance la Sidres para que allá no aparezca ni una sola reserva campesina. Porque ese es el terror, ese es el coco que tienen estas dirigencias, que comiencen a aparecer, como están apareciendo las zonas de reserva campesina. Yo les digo a ustedes, mi ufano, de haber dado los primeros pasos con el proyecto de reservas campesinas. Empezamos 3 reservas campesinas con el apoyo ciego del Banco Mundial, que no se dio cuenta el demonio que estaba creando. Y se crearon 3 reservas campesinas en el año 2000. Hoy hay 60 procesos de reservas campesinas que el gobierno no quiere reconocer, pero tarde o temprano se van a imponer porque son las salidas que tenemos. No es que esté implicando la destrucción de las grandes empresas, no. Desde ellas se está buscando, bueno, cómo coexistimos con las empresas. Pero no cómo coexistimos en esos modelos asociativistas que está impulsando el plan de desarrollo, que yo he llamado, con mi crudeza, las asociaciones del zorro y las gallinas. Porque ese asociativismo no nos sirve. Nos sirve un asociativismo que permita dotar de los apoyos de asistencia técnica que tienen los grandes productores y que desafortunadamente hoy, como lo estaba señalando Tatiana, hacen que nosotros estemos desperdiciando recursos en los agroquímicos que no necesitamos. Pero es porque la asistencia técnica la están dando los distribuidores de las grandes transnacionales. Imagínense ustedes si no vamos a sobreconsumir
cuando la asistencia técnica la están dando los primeros interesados en que se vendan esos productos. No, esa no es la asistencia técnica que esperamos. Esperamos sí que las asociaciones brinden algo de lealtad para que el país pueda salir adelante. Además de este panorama pues, de las sidres, tenemos lo que ustedes saben, la minería está aparentemente congelada y las preguntas sobre el TLC. Desafortunadamente eso quedó dentro de las salvedades en los preacuerdos del primer punto de La Habana. No se pudo resolver el tema del TLC. Decíamos, para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, pero la tierra y mucho más. Hay que construir un consenso para transformar el campo de manera que habilite condiciones para una paz justa. Un ordenamiento territorial no para un país en guerra, para un país en paz. Porque el ordenamiento territorial de las sidres es un ordenamiento territorial para la guerra. Asegurar el acceso integral a la tierra, gestión rural y agraria desde las comunidades. Coexistencia con justicia. Producción de alimentos, primera prioridad. Protección ambiental y hacia una nueva relación campo-ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, realmente han sido muy interesantes, diría yo, todas las presentaciones. Y las presentaciones de hoy complementan lo que discutimos la semana pasada, que voy a recordar porque discutimos las condiciones macroeconómicas, básicamente. Y hoy hemos ya descendido en el terreno, que es lo que me parece a mí muy interesante y que yo considero que ha sido un gran aporte. Entonces, para organizar un poco la discusión, quiero resaltar algunos puntos que me han parecido muy importantes de las tres presentaciones. En la presentación que Leonardo hizo, él propone recuperar un poco la teoría de la dependencia, digamos, de los commodities, que en este momento y en el pasado también se originó principalmente por los commodities. Resaltó el estancamiento de los bienes transables, que fue destacado hace 8 días por los 3 expositores, y los beneficios o rentas que han tenido hasta ahora el sector financiero y minero. Entonces yo creo que esos puntos me han parecido a mí importantes, y resaltó un punto que tal vez no se discutió la semana pasada, que es el rezago del salario con relación a la productividad y el sobreendeudamiento de los hogares, que ha sido resaltado por José Antonio Campo en su libro sobre el sector financiero. Pues tiene un dato que yo he resaltado en varios trabajos, y él dice que el 42% del crédito de consumo de los hogares está a más de 5 años. Ese es un dato que la gente se está gastando su ingreso futuro, o que ya se lo gastó. Y también que la inflación pues ha sido jalonada por la devaluación, pero también por el precio de los alimentos, que está altamente relacionado con el sector agrícola. Entonces ahí quiero yo hacer tal vez una contribución
que la he, digamos, hecho en varios escenarios. Y es que Colombia, con el modelo que se ha hecho o que se ha instrumentado en los últimos años, se convirtió en un país rentista. Para mirar los efectos redistributivos, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en el sector externo colombiano tenemos unas rentas que vienen de las regalías, principalmente, y que se redistribuyen a nivel de departamentos y municipios. Rentas que con la caída de los precios del petróleo y de los commodities van a disminuir fuertemente, y ahí se va a dar una pugna redistributiva que ya comienzan las reuniones de gobernadores, etcétera, con el gobierno. Y se va a dar en el sistema general de participaciones. También tiene una segunda renta. Entonces, primera renta es la de las regalías. Segunda renta, pues que no se mencionó aquí, pero que es muy importante, es lo que yo he llamado la renta del narcotráfico, que son unos recursos que entran al país y que se deben considerar también como una renta, porque están equilibrando el sector externo. Y una tercera renta muy importante, que son las remesas de todos los colombianos que se han ido y que en este momento duplican los ingresos por el café, o yo diría que triplican. Entonces, esa es una renta. Entonces, el hecho de como se ha mencionado, de que se ha estancado o se ha destruido la producción de bienes transables de la agricultura y la industria. Entonces Colombia depende de esa renta. Y vemos que devaluaciones del 30 o 40% no estimulan las exportaciones como, digamos, se tenía con el estatuto cambiario, donde solamente si se movía la devaluación 10% tenía una elasticidad muy elevada. Entonces yo creo que es un punto clave. Quiero resaltar ahora algunos puntos que mencionó Tatiana, que me pareció muy interesante, porque ella analiza el impacto de la crisis sobre el sector agropecuario, pero parte de algo clave, que es la heterogeneidad del sector agropecuario. Yo creo que ese es un aporte bien importante dentro del trabajo que ella realizó y la analizó para diferentes productos. Yo creo que eso nos da una muy buena base y una excelente compilación de cómo regionalmente se está manejando la crisis. Por ejemplo, ella dice las hectáreas de maíz han disminuido, los campesinos producen para su autoconsumo, la palma africana ha aumentado, el café también ha disminuido ampliamente. Entonces esos son datos y análisis claves para entender esta crisis redistributiva a nivel regional y para entender todos esos procesos de movilización campesina que mencionó Darío, que se han dado durante los últimos años. Y la cuestión de las transferencias de renta, el uso, digamos, excesivo de todo lo que son productos
fertilizantes que se queda realmente uno asombrado. O sea, ¿qué estamos consumiendo, no? Ese es un punto muy importante, sin tener normas como los europeos tienen para proteger la salud pública. Bueno, y finalmente quiero resaltar y resaltar plenamente el análisis que Darío hizo, que nos hizo un análisis bastante, digamos, profundo sobre las escasas informaciones del censo agropecuario. Nosotros estudiando eso con Juan David, hace más o menos un mes, estábamos realmente asombrados de la clandestinidad del censo. Decíamos, pero ¿cómo es posible que en un país, digamos, democrático, se saquen boletines como los que se han sacado? Realmente es algo de lo que queda uno totalmente, digamos, sin entender. Y yo creo que un aporte muy importante que Darío ha hecho es no ver la crisis económica solamente como la vimos en la sesión pasada, sino verla en función de la política y la guerra. Por eso plantear no hay nada en una presentación que hice hace 15 días, ponía yo como primer factor para el incremento de la pobreza y de la desigualdad en la guerra. Es decir, a veces nosotros nos quedamos, digamos, obnubilados por los indicadores, de decir, bueno, tal índice mide esto o aquello, pero la guerra es lo que más afecta a la desigualdad. Y daba yo el ejemplo sirio, que antes, comparando con el PIB antes de la guerra, el PIB disminuyó 40%. Había disminuido, según los estimativos, 40%. Entonces es un país que se empobreció totalmente. Quiero también resaltar de lo que Darío dijo, el efecto, digamos, del desplazamiento, que es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, y lo que él llamó las incertidumbres. En el libro que sacamos de la academia sobre posconflicto insistíamos, el primer punto en la introducción, que no existía compatibilidad o coherencia entre el plan de desarrollo, las negociaciones de La Habana y digamos, y el proceso de paz. Eso realmente es algo que uno no entiende, entonces yo creo que es válido el comentario, es decir, ¿para qué país es el plan? Como Darío lo mencionó muy bien. Bueno, yo no quiero, quiero simplemente mencionar los 3 puntos que él insistió de la agenda que interesa a la SAC, que son el manejo de las sidres, la legalización de la compra de tierras, que tiene que ver mucho, digamos, con las estructuras de corrupción. Antes, hasta hace algún tiempo,
podíamos decir, hecha la ley, hecha la trampa. Y ahora es hecha la trampa, hecha la ley. Que eso es lo que refleja este proceso. Y el problema también de las importaciones, o sea, que tiene que ver con el gran deterioro de la economía campesina, que antes se llamaba pancoger, ¿no? Es decir, en la década de los 80, economía de pancoger. Y entonces, las cifras que se dan, pues que no quiero repetir porque fueron muy bien presentadas, y seguramente las vamos a ver muestran, digamos que la situación, como Darío muy bien lo mencionó, es la misma de los 60. O sea, nuevo país con viejos problemas. Es decir, la imagen que se quiere dar es un país nuevo, pero manteniendo los viejos problemas. Bueno, estos son los puntos que yo quería resaltar, y entonces ahora pues será bueno que se hicieran algunas preguntas. Por favor. Por las estadísticas y sus reflexiones, ubicar el tema agrario en una contextualización más compleja, en términos de la paz y la guerra. Pero me llamó la atención, y apelando a su lenguaje de crudeza, que usted no hiciera reflexión, se alegra por ver estudiantes y la educación acá, pero en su conferencia está totalmente negado el tema de la educación y su reflexión. La poca información comparto con usted, que esto es como jugando a las escondidas sobre el censo. La frustración también la tengo, pero la poca información muestra una radiografía espantosa sobre la educación. Entonces, hago un llamado desde la universidad para que el tema de la educación esté en su reflexión. El segundo, también la escasa información, pero sí hay algunas sombras sobre el papel de la mujer en el campo y el significado de una mujer dolida y maltratada en proceso de guerra como cabeza de familia y la estructura familiar. Creo que valdría la pena introducir nuevos elementos comprensivos para esa invitación que usted hace sobre lo que puede salir de La Habana y los incumplimientos. También pensar en cómo la educación del campo puede jugar un papel en la construcción y en la comprensión y la construcción de una conciencia diferente sobre el campo. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta hay o comentario? Buenas noches. Mi nombre es María Inés Lagos. Yo estoy... Un poco más fuerte. Buenas noches. Sí, mi nombre es María Inés Lagos. Pues resulta que en Colombia y particularmente en Bogotá se presenta un problema muy grave que es absolutamente huérfano, ignorado. Todo lo que les diga sobre este problema, que es el desplazamiento judicial por parte de los jueces, pues la rama judicial, la banca y los, ¿cómo se llama?, los rematantes, no solo los carteles del remate más exactamente. Son más de 1000 familias mensuales que pierden su vivienda por los remates. En Bogotá se están produciendo de entre 80 y 120 desalojos diarios. Y mi pregunta sería, ¿cómo alguien
o quién ha cuantificado ese desplazamiento, que es superior al de los campos. Y su foco es la destrucción de la familia, puesto que generalmente las familias, si tienen sus hijos pequeños, tienen que muchas veces dejarlos a uno de donde una hermana, al otro donde la otra. Es decir, es un caos terrible para la familia. ¿Qué se hace desde la academia en ese aspecto? Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dar respuesta. Comencemos con Darío. Sí, profesor, yo le acepto el guante. Realmente el censo, dentro de toda su precariedad, informa sobre el tema de la educación muy someramente, pero lo que sí es importante son las cifras sobre la educación, la ausencia de educación, sobre los niños que no son atendidos por instituciones, sino que son atendidos por sus familias, es decir, que es un porcentaje muy alto, es decir, los niños que tienen que permanecer con sus familias. Y el tercer punto que usted observaba, el de la mujer, porque está registrado por el censo, el número, desafortunadamente no traje esa información, pero está registrado el número de mujeres cabezas de hogar. Es decir, eso es parte del escenario que ha generado la guerra. Porque hoy en día lo que tenemos fundamentalmente son lo que algunos llaman las familias incompletas, en donde la mujer tiene un papel cada vez más predominante. Es ella la que se configura como el eje de las familias sobrevivientes, y no solamente en las zonas donde ocurre el desplazamiento, sino en los lugares de destino. Es decir, hoy lo que tenemos en las ciudades, que es el destino fundamental de los desplazados, son estas familias incompletas, donde el grueso está en cabeza de mujeres jefes de hogar. Entonces, ese dato es importante, parece que es muy importante. Es decir, tanto educación como la jefatura por mujeres de los hogares está registrado de todas maneras en el censo. Es muy somero, pero está registrado en el censo. Y sobre la migración, pues mire, yo creo que eso amerita un trabajo mucho más cuidadoso, porque ¿qué es lo que está logrando la guerra? Entre muchas otras cosas. Cuando uno dice, bueno, estamos hablando de 6 millones de desplazados, estamos hablando no solamente del hueco que se generó en la producción de alimentos, sino que estamos generando una sobreoferta de mano de obra, que es la que en gran parte explica el proceso de pauperización de los ingresos. Es decir, cuando nosotros tenemos en una economía en donde el empleo no crece, una sobreoferta de 6 millones de personas, el impacto que tiene sobre los ingresos es monstruoso, les digo. Y yo creo que aquí hay que trabajar. Y en el ámbito del desplazamiento urbano me parece que va por lo mismo. Porque ustedes saben que el proceso de desplazamiento en las áreas rurales comienza ¿con qué? Con la ruptura de lo que se llama el tejido social de las familias y de las comunidades. Es decir, la liquidación de los liderazgos locales, la liquidación de los hombres fundamentalmente. ¿Qué está produciendo? Está produciendo las condiciones buscadas por quienes están interesados por el desplazamiento, porque no se busca desplazar comunidades organizadas, no, se busca el desplazamiento de miembros sobrevivientes aterrorizados, desorganizados, porque allí es donde lucra el capital. Entonces me parece que ese es otro ámbito fundamental, el ámbito urbano y el proceso de destrucción del tejido social tan difícilmente reconstruido en los ámbitos urbanos por estas familias que llegan del desplazamiento forzado, me parece que es muy coherente y forma parte, no de una política explícita, pero sí de una política muy efectiva. Bueno, no sé, Leonardo, si usted quiera mencionar algo. De pronto agregar algo en términos de lo que menciona, es que creo que es algo importante como entender el comportamiento del crédito en el país, pero digamos, bien se ha entendido, bueno, se mencionaba que la mayor proporción del crecimiento del crédito en el país está explicada por el consumo de los hogares, pero también hay una proporción bastante amplia de crédito hipotecario, y creo que es, digamos,
sea, el panorama realmente para las familias endeudadas no es el mejor en un escenario en el que, digamos, el banco lleva las tasas superiores al 5% y hay pronósticos de que supere el 7% y, digamos, estamos a la expectativa de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. Yo creo que, sin embargo, hay que mencionar otra cosa y es también algo que tal vez se me escapaba, y es el tema de la deuda como un aspecto también nodal de la crisis, y es, digamos, en el marco de un Estado representativo, no solamente se están endeudando los gobernantes, sino se están endeudando los ciudadanos. El día de ayer se aprobó un endeudamiento por 300.000 millones de pesos, entonces digamos que es entender no solamente cómo digamos, estamos estando en esta crisis con recorte de presupuesto, sino que además, digamos, lo que ya mencionábamos anteriormente, tenemos un monto de reservas internacionales importantes, pero lo que estamos haciendo para financiar el gasto público es aumentar la deuda como tal, y deuda que en cierta forma, digamos, yo reconocería como deuda no soberana en términos de que, digamos, no es una deuda democrática, pero finalmente los costos iban a tener que ser asumidos, digamos, por el total de la población. Bueno, gracias, Tatiana. ¿Hay otra pregunta? Tal vez yo quería comentar algo sobre lo que se mencionó, digamos, de la mentalidad rentista. Por esto, porque, y tal vez ya lo había mencionado, Planeación Nacional en su página web sacó unas cifras que yo tal vez mencioné, diciendo que el 75% de los colombianos eran susceptibles de acudir a algún subsidio. Que eso es algo que lo deja uno, que me dejó a mí asombrado, porque quiere decir que se trata de una población muy vulnerable. Y cuando un país disminuye la pobreza, pues no es solamente disminuirla, sino hacer que no haya reversibilidad, porque en algún momento dado puede haberla disminuido, pero la situación macroeconómica y social puede llevar a situaciones de reversibilidad. O sea, que hoy hay una excesiva dependencia de los subsidios por parte de los colombianos. Y el segundo punto es que eso no se da solo en los grupos de bajos ingresos o de ingresos medios. Vimos, se da también en los grupos empresariales. Pues ya hemos visto lo que ha pasado con el azúcar, con los ingenios. Entonces, cada vez más en una crisis, si no hay mejoramiento de la productividad, de la innovación, los diferentes grupos empresariales van a solicitar subsidios. Entonces, si los grupos de abajo solicitan subsidios y los que están arriba también, entonces, ¿de dónde salen las rentas para subsidiarlos a ambos? Entonces, ese es un grave riesgo que se presenta hoy por haber dejado deteriorar a punto máximo la agricultura y la industria. Entonces yo quería resaltar ese punto para verlo en términos de manejo de riesgos por parte del Estado. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Entonces, si no la hay, levantamos la reunión, que ha sido realmente muy ilustrativa por parte de los tres expositores, y los invitamos el miércoles 25 para la sesión inflación versus crecimiento, que es preferible, donde va
donde va a participar Jorge Iván González, Jonathan Malagón y Álvaro Moreno. Muchas gracias. Bueno, no, muy interesante la presentación y sus datos.